Han. Para bien o para mal, Parreón está en vivo, usa barra Femboy Fox Fanboy, para encontrarme y alimentarme. La vida es una mierda. Nota. Una tormenta voló 3 secciones de la cerca, rompió un árbol y no habrá electricidad en mi vecindario hasta el fin de semana, así que he estado corriendo como un pollo sin cabeza todo el día. Las subidas pueden sufrir retrasos. Nota de la cronología. En la cronología canónica, Gaius murió en la primavera posterior al primer torneo de Pirra, lo cual se llevó a cabo intencionadamente para evitar que ella ocupara un puesto en el de ese verano. Sin embargo, su conexión con Jaune en la cronología del Gachaverso lo salvó de ello. Sin embargo, no fue suficiente para salvarlo del intento tras ganar el torneo que la canónica Pirra se saltó. Al ritmo que va, acabará siendo 5 veces campeona en lugar de 4. Y aunque la Canon Pirra nunca lo supo, las arañas que fueron responsables de la muerte de su padre también fueron las dueñas de su manager, lo que provocó que sin saberlo aceptara acuerdos de patrocinio que los favorecían mientras luchaba en el circuito, aunque eso en realidad también protegió a su madre sin saberlo como resultado. Aunque también hubo algunos patrocinadores normales, como Pumpkin Pets, que no tenían conexiones con Spider, solo para desconcertar a sus competidores. Por eso, cuando quiso ir a Viacom, la dejaron ir sin mucha discusión, pues existía la posibilidad de que algún día descubriera la verdad. Nunca lo hizo. Gracias a Andrea Schultz, Shukwen y Terran por su apoyo. Jaune jadeó cuando el aire finalmente regresó a sus pulmones, con los ojos ligeramente llorosos por la extraña presión que se había formado alrededor de su cabeza. Incluso sintió que su piel empezaba a hervir por un instante. Sus pulmones se hinchaban por la entrada. ¿Qué? Jaune se congeló mientras el asesino gritaba mientras se agarraba la cabeza. El asesino sangraba por los ojos y la nariz. Incluso por los lados de la cabeza, el líquido carmesí con olor a cobre se filtraba por sus oídos. Tenía una extraña sensación de que algo seguía tirando de su aura. ¿Qué demonios? Podía oír la voz de Juniper detrás de él. ¿Qué hizo? Fue tan impactante que Jaune se quedó paralizado y mirando fijamente. Le temblaban las manos. En realidad, por primera vez en su vida, lo que vio lo horrorizó genuinamente, incluso lo asustó. Pero esa sensación se desvaneció tan rápido como llegó, cualquier tirón que estuviera ejerciendo sobre su aura pareció regresar a él con una goma elástica mientras el asesino gritaba y se sacudía. Jaune instintivamente saltó hacia adelante, empujando por instinto con Durindana, la hoja de la lanza legendaria floreció desde el otro lado del cráneo del hombre que gritaba. Así lo silenció para siempre mientras su cuerpo se retorcía violentamente antes de quedar colgando flácidamente de su lanza. Oh. Debería haberlo capturado vivo para interrogarlo. Dispara. Susurró Jaune distraídamente para sí mismo. Ya es demasiado tarde. Su mano temblaba. ¿Qué? Jaune se estremeció y giró la cabeza lo suficiente para encontrarse con la mirada de un Gaius Nikos medio despierto con sus ojos verdes disfrazados. El verde se encontró con el verde mientras el hombre mayor miraba en un silencio atónito la vista de la cabeza del asesino, empalada en su lanza, el cuerpo levantado de modo que los pies colgaban del suelo, a pesar de ser levantado por una sola mano. Mierda. Su hermano coincidió con el sentimiento interno de Jaune, en sintonía como siempre. En un instante, decidió que lo mejor sería irse del lugar. Pero escapar por sombra era un método por el que ya era conocido. Pira incluso lo había visto cuando tuvo que arrastrar a Nora, quien se había ido de paseo durante uno de sus fines de semana en Argus. Había prometido mantenerlo en secreto, pero no sería de extrañar que se lo mencionara sin querer a sus padres, ya que tenían una relación muy estrecha. Él tampoco la culparía si lo dejaba pasar. Pero incluso si como humano, Gaius Nikos no pudiera ver su apariencia correctamente, Jaune decidió que no tenía sentido correr riesgos innecesarios con su identidad alternativa. Entonces arrojó su cuerpo contra la ventana, estrellándose contra ella, con los pies por delante, y el cuerpo del asesino arrastrándose detrás de él mientras la espada de Durindana se retorcía, obligando al cuerpo a ser arrastrado por la parte plana de la espada en lugar de por la espada incomparable que cortaba el cráneo. Sangre y vidrio volaron por el aire mientras descendía hacia el horizonte de Argus. Por favor, dime que tienes una estrategia de aterrizaje.
Sobre eso. Parecía que tendría que soportar una caída de 12 a 15 yardas. Improvisaré. Apretó los dientes. En su estado de combate normal, hacía trampa. Si no hacías trampa, no te esforzabas lo suficiente. Al usar su armadura de Drachen aumentada, realizando saltos imposibles, incluso atravesando plataformas invisibles en el aire diseñadas por él mismo. Pero por si alguien oía el sonido y miraba hacia arriba, no quería que vieran su disfraz con su armadura de escamas de dragón. ¡Diablos! Incluso dejó de usar la lanza alada como avispón bastante rápido, reemplazándola por unas de acero pintadas de verde para poder usar libremente su arma de rareza SSR como Jaune sin preocuparse por relacionarla con su alter ego de lucha contra el crimen. Le gustaba mantener sus estilos de lucha preferidos separados de su estilo de vigilante, solo para no tener que limitarse después. Además, si decidiera que alguien debía morir, podría hacer lo correcto y darlo todo, solo esa vez. De alguna manera, esto me trae recuerdos, murmuró su hermano mayor Juniper mientras se frotaba la barbilla con la mano derecha. Deberías hacerlo mejor que yo. Así que, una vez más, Jaune no quería correr el riesgo de que alguien lo viera, o peor aún, lo grabara, poniéndose su armadura favorita en el aire y conectando las cosas después. Ya era bastante malo que la tía Raven supiera su secreto. Oh. Lo tengo. Durindana giró a su alrededor, colocando el cuerpo del asesino frente a él, usándolo como escudo bajo sus pies mientras caía en picado hacia la azotea del edificio al lado del Hospital Argus Medical Group. Espera. Jaune, espera, no, su aura brilló cuando se produjo el fuerte impacto, y el fuerte temblor se sintió hasta la parte baja de su espalda mientras el cuerpo se estrellaba debajo de él y la punta de Durindana se hundía en el techo. ¡Uy! Escupió un pegote de sangre que le había salpicado la boca. Eso no es lo que pensé que pasaría. O caí demasiado alto. ¡Qué asco! Limpiando. Oh dioses, Jaune, la mayoría de lo que ves en las películas no funciona. Este era de un manga. Se suponía que esto sería mejor. ¿Cómo es que esta estrategia de aterrizaje fue peor? Gimió su hermano en la palma de la mano. Rápidamente barrió su inventario por el tejado para reunir los pedazos del asesino, sin querer arrojando enormes trozos de N-Rarity. Blow 10 Gravel en él y uno de los cuadrados de su inventario aumentó rápidamente de X2 a X764. Y N-Rarity, trozos de restos humanos subió a X19. Por cierto, esa fuente es aún menos fiable. A lo lejos se oían gritos y sonidos de sirenas. Bueno, ya sabes. Ahora lo sé para la próxima vez. Jaune se encogió al girarse hacia la ventana por la que había saltado. Lo siento, señor Nikos, pero no podía dejar que lo mataran así como así que, perdóneme. Se giró para saltar a un callejón mientras intercambiaba con la sombra que había dejado atrás en el almacén de Román. Aterrizó con un ruido sordo en el suelo del almacén. ¿Salpicadura? Vale. Lo siento. Emergencia. Sonrió mientras guardaba a Durindana. Yo me encargué. Dios mío. Añadió Juniper, inútilmente. Ah, sí, lo conseguiste. Al menos hubo resultados. Cap. Estás chorreando por todas partes. Román mantuvo una cara de póker, pero sus ojos estaban llenos de terror. ¿Por qué? Oh. Bajó la mirada antes de encogerse de hombros y volver a levantarla. Sí, déjame limpiar. Como dije. Emergencia. Román simplemente dejó escapar una risita nerviosa. Trivia corrió hacia él y le dio un golpe en la frente, sus ojos brillaron de color rosa y dejó que Neo también le diera un golpe. Perdón. Vale. Sí, te dejé atrás por lo de la última vez. Simplemente no pude, ¿vale? Caminó de puntillas y se inclinó para evitar que el líquido carmesí que lo empapó casi hasta el esternón la manchara de sangre mientras la abrazaba. No a menos que estuviera seguro de necesitarte. La familia de un amigo estaba en apuros y entonces tuve que caerme. Improvisé. Voy a ir a ayudar a escribir más planes de contingencia, Cap. Voy a evitar tus habilidades de improvisación. Y evitar que tengas que mejorar en general. Solo, aquí, lejos.
Jaune quiso poner los ojos en blanco, pero reconoció que sí, se veía horrible. Era comprensible que Román no quisiera estar cerca de él en ese momento. A Trivia no pareció importarle mientras intentaba conseguir un abrazo más profundo. Oye. Estoy cubierto. Déjame limpiar primero. Estoy bien. No fue nada parecido a la última vez. De todos modos, los dedos de Trivia se aferraban con fuerza a sus hombros. Vamos. Lo siento. Si te necesitara, te habría llamado inmediatamente, de verdad. Te lo prometo. ¿De acuerdo? Ella le dirigió una mirada fulminante antes de girar la mejilla exigentemente. Jaune solo suspiró. Un beso en la mejilla era un precio bajo a cambio del perdón, por muy vergonzoso que fuera. Un rápido beso después, que Trivia le devolvió en la mejilla, y Neo le dejó su marca en la otra mejilla. Pudo escabullirse detrás de una caja al azar y usar su inventario para limpiarse y cambiarse de ropa limpia. Levantó una pierna mientras olfateaba una rodilla. Sigo oliendo a sangre, gimió Jaune, sacando una bolsa de toallitas perfumadas y limpió por segunda vez. Sé que huele fuerte por la oxidación del hierro de la hemoglobina, pero uff. Se pega a todo. El vinagre blanco ayuda si hay olor ambiental, pero, sinceramente, simplemente frótate con un poco de bicarbonato de sodio, aconsejó el gran hermano Juniper. Déjalo reposar unos minutos y luego límpialo después de un rato. Bien, gracias, hermano. Jaune sacó una caja de su inventario y se frotó. Nunca me habían cubierto tanto. Y espero que nunca más tengas que hacerlo. Su hermano mayor suspiró, aunque Jaune ni siquiera tuvo que mirarlo para saber que ambos sabían que era un lujo que no le permitirían. El trabajo de un héroe nunca termina. No en un mundo como Remnant. Incluso si ambos estarían más felices de pelear contra Grimm que contra personas. Por alguna razón, algo en la pelea con el asesino de hoy no le dejó una sensación de victoria. Por primera vez, matar a un hombre le dejó un mal sabor de boca. No. Eso no estaba del todo bien. Fue el extraño miedo lo que lo atrapó entonces. El horror. ¿Por qué sintió eso? No era que se sintiera impotente, pero, algo andaba mal entonces. Por un instante, algo andaba mal. Y le dejó un mal sabor de boca. Pyrrha no estaba segura de cómo se suponía que debía dormir. Está bien, cariño, le aseguró su madre mientras se acurrucaban en la cama de sus padres. Esta vez incluso contratamos a unos cazadores profesionales para el privilegio del hospital. Estará a salvo. Ella asintió en silencio mientras enterraba su rostro en el pecho de su madre, sintiéndose avergonzadamente como una niña, pero le trajo más consuelo del que alguna vez estuvo dispuesta a admitir en voz alta. Nadie estaba seguro de qué había sucedido exactamente, pero hubo una muerte dentro de la suite del hospital privado de su padre. Tanto su padre como el hospital le habían asegurado a Pyrrha y a su madre que todo estaba bien y bajo control, pero habían conducido hasta allí pasada la medianoche solo para comprobar por sí mismos que su padre estaba bien. Pyrrha había visto la sangre salpicada en el suelo y la pared. El lugar donde, al parecer, una joven de su edad, su padre no estaba seguro del género debido a un gran abrigo negro, había matado a alguien. Mató a alguien para proteger a su padre. De lo contrario, en lugar de huir, habrían terminado el trabajo que vinieron a hacer. Gracias a los dioses que estaban allí para salvar a su padre. Los mecánicos a los que le enviaron el coche de su padre insistieron en que era solo una falla, un error de fabricación, pero Jaune usó sus contactos con el ejército atlasano para conseguir una segunda opinión de técnicos más experimentados. Afirmaron que se había ocultado bien, pero que el daño en las líneas de freno había sido deliberado. La especialista Córdoba, que estaba a cargo de la base militar en Atlas, incluso había prometido un guardaespaldas para su padre, pero inicialmente lo rechazaron porque no querían deberle demasiado a Jaune después de que incluso había salvado a su padre de ser envenenado. Pyrrha se arrepintió un poco de no haber aceptado la oferta del especialista Córdoba. Pero si lo hubiera hecho, no habrían sido ella ni su familia quienes hubieran tenido que pagar por el favor, sino Jaune. Y él lo habría aceptado sin quejarse. Ese era el tipo de chico que era su mejor amigo. Y por muy culpable que se sintiera, Pyrrha no pudo evitar sentir cariño al pensarlo.
Jaune era un amigo que siempre se preocupaba mucho. Siempre dispuesto a dar, pero era terrible recibiendo cosas a cambio. A veces podía ser un poco hipócrita. De verdad. Era dulce, pero frustrante. Aunque la imagen de Jaune arrancándole la vía intravenosa del brazo a su padre y rociándose sangre sobre sí mismo antes de comenzar a ayudarlo había sido aterradora. Le avergonzaba admitir que había gritado de miedo entonces. Aunque todos, incluido Jaune, le habían dicho que era una reacción normal y justificada. Eso no impidió que Pirra se avergonzara de haber tenido miedo del amigo que actuó con la mayor rapidez y decisión posible para salvar a su padre. Aunque solo hubiera sido un instante. Pirra se odió a sí misma entonces. Había aceptado el abrazo de Nora para no tener que demostrarle a Jaune que había tenido miedo. No por su padre, sino de él. Aunque fuera brevemente. Era su amigo. Su mejor amigo. Se merecía mucho más que eso. Pero ahora su padre tenía 2 cazadores que lo mantenían a salvo en todo momento hasta que le dieran de alta del hospital, y todo el equipo médico debía ser revisado 3 veces para detectar cualquier manipulación. Todo estaría bien. De alguna manera, alguien del ejército debió de avisarle a Jaune, pues le había enviado un mensaje de texto con la esperanza de que estuviera bien. Incluso afirmó que se aseguraría de llevarle una comida caliente una vez al día a su padre para, en sus propias palabras, salvar al pobre hombre de la insípida basofia que es la comida de hospital. El mensaje de Jaune les había hecho reír tanto a ella como a su madre. Jaune no se enorgullecía de muchas cosas, pero tanto su música como su cocina parecían hacerlo feliz. Se enorgullecía de ellas, aunque más de la primera que de la segunda. Eso espero, murmuró Pirra adormilada a su madre mientras su mente se calmaba. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad. Lo hará, cariño, lo hará, aseguró su madre, aunque apretó un poco más fuerte de lo normal. Estoy segura de que si algo sale mal, tu novio hará algo. Pirra se sonrojó cuando su madre se burló de ella. Jaune no es mi novio, protestó débilmente, con el corazón latiendo traicioneramente. Ni siquiera sé si me gustan los chicos así todavía. Ah, ¿sí? No mencioné a Jaune ni una vez. ¿Hay algo que no me estás contando, cariño? Pirra gimió mientras se negaba a apartar la mirada del reconfortante latido del corazón de su madre. Ella sabía que su madre solo estaba haciendo esto para distraerla de todo, pero eso no la hacía sentir menos avergonzada. Pero de repente la hizo pensar en algo que Ren había mencionado una vez. Que Jaune le había ayudado a salvar la vida cuando era más joven y aún vivía en Kuryuri, más al sur. Que había matado al Green que había matado a su padre biológico. Con una lanza negra de hoja dorada, como la descripción de su padre del arma del Salvador de pelo negro y verde. Pirra meneó la cabeza. Las apariencias no cuadraban. Y además, Jaune era amable. Tan amable y comprensivo. Gentil, además. No había forma de que pudiera matar a alguien. Se sintió como una mala amiga por haber albergado ese pensamiento, aunque fuera por un breve momento. Pirra se quedó dormida, intentando recordarse a sí misma que debía disculparse con Jaune por siquiera haber contemplado tal cosa. Sin embargo, al despertar por la mañana, la bicampeona olvidó sus últimos pensamientos antes de empezar a soñar. La noche del viernes transcurrió sin mayores alardes. Trivia decidió que era mejor monopolizar la noche en lugar de salir a investigar a Lady Browning. En un raro momento de decisión, decidió posponerlo para mañana. Así que Jaune respondió diciendo que llegaría un poco más tarde de lo habitual y que todo estaba bien. No es que debiera importar mucho en la oscuridad de la noche, pero Esmeralda le había dicho que se quedaría despierta un rato por si alguna de sus hermanas mayores especialistas pasaba por allí a ver cómo estaba. A veces lo hacían. Sinceramente, si no hubiera tenido a Esmeralda, lo habrían descubierto hace mucho. Y lo único que la niña pedía eran elogios y algo para picar. Jaune, obviamente, siempre lo superaba, asegurándose de encontrar tiempo para mimarla como era debido como su padrino. No era exactamente un padre, aparte de Penny, pero eso era otro tema, pero era lo más parecido a uno que Emerald tenía, así que se tomaba muy en serio su deber hacia ella. Él encontraría tiempo para explorar Argus con ella,
comprarle libros y cualquier otra cosa que llamara su interés, incluso si ella insistía sonrojada en que ella era su espada y que él no le debía nada. De cualquier manera, él y Trivia, Neo a cuestas, como siempre, disfrutaron de algunas comedias románticas divertidas. Bueno, Crow tenía razón, eran divertidas, hasta altas horas de la noche, acurrucados en un pequeño apartamento que una señorita Neapolitan River había estado alquilando durante el último año o así en una zona tranquila y soñolienta de Vale. Ninguno de los dos quería separarse, ambos disfrutaban perezosamente del calor de la compañía del otro, pero se separaron para regresar a sus camas habituales para pasar la noche. Bueno, la verdad es que mientras Trivia se durmió, Jaune aún tenía un día completo por delante, ya que era sábado por la mañana cuando regresó. Las zonas horarias eran una perra. Clarence estaba ocupada con trabajo extra en un proyecto que necesitaba completar a último momento debido a su postergación, pero Robin se ofreció como voluntario para acompañarlo a él y a sus hermanos de edad similar, además de Emerald, que en realidad también era solo familia en este momento, para ver cómo estaban Pirra y su familia. El especialista Pepper permaneció en segundo plano mientras lo hacían. Pirra había estado un poco más apegada a todos ellos de lo habitual, encontrando consuelo en sus amigos en estos tiempos difíciles. Se habían relajado en su habitación, que era más grande de lo que la chica confesó que a veces le resultaba cómoda. Pirra se esforzó por atiborrarla de muebles para hacerla más acogedora, aunque todavía quedaba más espacio del que sabía qué hacer. Pero era perfecto para cuando invitaba a sus amigos. Pirra no estaba exactamente preparada para que su familia se mudara a una casa más grande que la que ella había habitado originalmente, debido a la nueva riqueza de su familia. Aún así, una vitrina de trofeos brillaba con orgullo en un lateral de su habitación. 2 trofeos dorados del campeonato del circuito regional Mistral de rango preparatorio brillaban con fuerza. Incluso sus laureles estaban guardados, preservados en resina. Aunque su segundo torneo consecutivo había sido un poco menos memorable que el primero, aún tenía un gran significado para ella. Pero lo que Pirra necesitaba era una distracción, así que todos jugaron una partida de Remnant SG para distraerla. Pirra, siendo la chica particularmente competitiva que era, había creado un mazo de faraones vacuanos bastante temible que jugó quizás con demasiada naturalidad, aunque se suponía que era un estilo de juego más complejo. Definitivamente, a ella le gustaba pelear de frente con sus oponentes, pero le gustaba tener algo en su bolsillo trasero para cambiar el rumbo de la situación. Pero ya sea por la suerte del mazo de eventos aleatorios o porque la gente se lo tomó un poco más fácil de lo normal, aunque con lo mucho que todos sus amigos se tomaban el juego en serio, Jaune no estaba seguro de si ese era realmente el caso. Pirra logró obtener una victoria. Normalmente, alrededor del mediodía, echaba una siesta para que su cuerpo se adaptara a los múltiples cambios de uso horario que tendría que afrontar los viernes y sábados, pero con la situación actual, tuvo que avisarles a los hermanos Schnee que no podría asistir a una reunión de medianoche. Por mucho que quisiera ayudar, y los ayudó a todos, esta semana era más importante combatir el crimen en Vale. Prepararía bocadillos para todos los hermanos Schnee para compensarlos más tarde. Sin embargo, se habían mostrado muy comprensivos, ya que, al parecer, el atentado contra la vida de Gaius Nikos se había silenciado un poco, pero la noticia de que el padre de la chica invencible había sufrido un terrible accidente de coche había sido noticia matutina en Atlas. Probablemente en parte debido a Jaune, y en parte a la presencia atlasiana en Argus, donde Pirra era una celebridad local. Weiss, fan de Pirra, aunque no pudo pasar más que unos minutos con ella durante el torneo del año pasado, le expresó sus condolencias y le preguntó si podía hacer algo. Jaune le dio el número de Pirra, pensando que tener otra amiga por correspondencia no le haría daño. Weiss no se llevaba muy bien con Jan, lo que dificultaba que sus otros amigos se hicieran amigos de ella, ya que nadie quería tener favoritos. Emerald era la excepción, ya que la petición de Jaune de intentar ser amiga de Weiss era algo que ella se tomaba muy en serio. Mientras tanto, a medida que la tarde comenzaba a avanzar y luchaba contra el deseo de dormir, Jaune quería ir a ver cómo estaba Gaius. Había algo extraño en ese asesino anoche. No podía quitarse esa extraña sensación de la cabeza.
Quizás era porque aún no había dormido, pero se había sentido inquieto todo el día. Quizás ver la sala médica donde lo habían atacado de nuevo podría ayudarlo a despejar la mente. Darle una pista de la extraña sensación que había sentido, pero la mano de Pirra se aferró a su muñeca. Todo está bien, Jaune. Nos informan de papá cada media hora y tiene guardias de los cazadores. A estas alturas, te deberé demasiado. Jaune frunció el ceño a su amiga, sintiendo que no era toda la verdad el por qué ella no soltaba su muñeca. Hago esto porque quiero, no porque me debas nada. Somos amigos, no me debes nada. Sonrió con dulzura. De verdad, está bien, Pir. Aún así, soy tu amigo. No quiero cargarte con mi familia, ya te lo dije, tonta. Jaune le metió los dedos entre las cejas. Soy un Ark. Y con nosotros, los Arks, los amigos son familia, terminó Robin con una sonrisa tranquila desde detrás de Pirra, con su cabello largo y liso recogido con pulcritud y sujeto con una diadema azul intenso. No eres una carga para nada. Los ojos de Pirra se llenaron de lágrimas, con una extraña mezcla de alegría y vergüenza. Era confuso. ¿De qué había que avergonzarse? Yo no quiero que te vayas. Bajó la mirada, negándose a mirarlo a los ojos, a pesar de ser bastante más alta que Jaune. Quiero que te quedes aquí conmigo, aunque mi padre esté en el hospital. No es raro. Es asqueroso. Me siento más segura contigo aquí, aunque sé que debería dejarte ir a ver cómo está mi padre. Soy una mala hija. Jaune suspiró. No podía esperar a ser más alto. Él tampoco podía olvidar ese extraño momento. ¿Por qué temblaba así? Era peor que estuviera tan concentrado en ese extraño momento en lugar de intentar consolar a su amigo. Simplemente abrazó a su amigo, sintiendo a Pirra apoyarse en él, su peso sobre él. Jaune aún tenía prioridades, y sus amigos eran más importantes que sus propios sentimientos. Bien. Me quedaré. Si algo parece ir mal, me trasladaré a él inmediatamente, aunque eso signifique que la hermana mayor Pepper y Noire finalmente descubran que puedo hacerlo. De hecho, estoy casi seguro de que ya tienen una idea, pero nada que puedan reportar oficialmente sin pruebas. Le dio una palmadita tranquilizadora en la espalda, comenzando a inclinarse hacia adelante mientras ella se desplomaba de rodillas aliviada, lo que le permitió erguirse. Era un poco molesto que Pirra tuviera que arrodillarse para que él fuera más alto. Se había acostumbrado demasiado a que Trivia fuera tan bajita. No era justo que las chicas crecieran más rápido. Aunque probablemente era más injusto para Trivia que fuera tan bajita. Nos aseguraremos de que todo esté bien. No pasa nada por tener miedo. No podía ser que tuviera miedo. ¿Por qué le tendría miedo a un asesino idiota que se envenenó en pleno combate? ¡Qué ridículo! Así que, si no podía ir personalmente a ver a Gaius, tendría que hacer algo más. Algo que lo mantuviera a salvo incluso si Jaune no estaba allí para estar presente. Conseguir guardias de Atlas era imposible. Si a veces le resultaba sofocante, incluso habiendo crecido con ello, era imposible que Pirra y su familia no lo sintieran así. Jax Schne seguía queriendo que se comprometiera con Weiss, así que esa posibilidad también quedaba descartada. Sobre todo porque eso perjudicaría a Pirra una vez que inevitablemente rompieran su compromiso al encontrar a alguien a quien amar de verdad. Además, Weiss solo tenía momentos de libertad mientras mantuvieran la fachada de acercarse con citas privadas donde Jaune la llevaba a escondidas para que experimentara ser una niña normal. Y quién sabe cómo reaccionaría Jax si Jaune de repente lo menospreciara fingiendo estar comprometido con Pirra. Mientras intentaba alejar de su mente el plan de comprometerse con Pirra, la sensación del calor de su cuerpo se volvió insoportablemente presente en el primer plano de su mente. Comenzó a respirar un poco como si estuviera en caja, mientras la sensación de un borde de acero contra su piel, el olor a raíz de milenrama en sus dedos llenaban sus sentidos, el aura de Pirra mezclándose con la suya, sintiéndose de repente, extrañamente realmente íntimo. Todo va a estar bien, aseguró Jaune una vez más, intentando apartar sus pensamientos de esa extraña sensación en el pecho. ¿Pero qué iba a hacer? Oh. Su mente destelló con planos del Arca de la Humanidad.
Aunque completamente innecesario para el funcionamiento de la tecnología Nike, el anillo de victoria condicional le había proporcionado un conocimiento profundo de la versión de la Tierra de donde provenía la tecnología. Para entender la información en la cima, había una pirámide de conocimiento para darle base a la cúspide de la tecnología de la humanidad contra el rapto. Y en esa pirámide de innovación tecnológica, ¿no había una gran cantidad de rastreadores de salud portátiles? No la tecnología arcaica como los podómetros y los monitores de ritmo cardíaco, sino dispositivos que hacían mucho más. Incluso había algunos que también funcionaban como teléfonos inteligentes, como los pergaminos de la Tierra. Así que se adaptaba a una inteligencia virtual, fusionaba un poco de la tecnología holográfica de Remnant, lo conseguí. Los ojos de Jaune brillaron con determinación. Sus extrañas sensaciones del intento de asesinato se desvanecieron mientras su mente se dedicaba a una nueva tarea: reorganizar los dispositivos para que funcionaran sin biochips implantados. Pyrrha emitió un sonido de sorpresa desde su hombro, la tela estaba un poco húmeda por ella. Jaune tragó saliva al ver sus brillantes pestañas carmesí, ligeramente húmedas, y sus profundos ojos esmeralda brillando tras ellas. Se le heló la respiración en la garganta, sintiéndose pesado. Sus brazos se sentían calientes alrededor de sus hombros. Quiero decir. Tengo una idea. Sí, si crees que tu padre podría estar de acuerdo. Jaune apartó la mirada rápidamente, encontrándose accidentalmente con la mirada de Robin, quien le dedicó una extraña sonrisa cómplice. Para mantener alejados a los malos. Es un plan en el que todos ganan, pero necesito tener las manos libres para crear un prototipo rapidísimo. Y para grabar un vídeo para publicarlo en línea. Sí. Pyrrha asintió, apartándose, aunque sus manos se quedaron alrededor de sus hombros. De repente, sintió su piel como fuego donde sus dedos la rozaban. Se secó los ojos antes de buscar su pergamino en el bolsillo. Déjame llamarlo. Nada es aburrido a tu lado, hermanito, cantó Robin mientras Jaune resoplaba, sintiendo calor en la nariz. No sé qué estás insinuando, pero no me gusta, hermana. No entiendo cómo esto le resulta tan entretenido, doctor, suspiró Ironwood mientras la doctora Polendina se reía del video proyectado en la sala de reuniones. Esto es un asunto serio. Es adorable. Y, más bien, justo la ingenuidad que esperamos del pequeño profesor. El capitán Solini habló con naturalidad, pero Ironwood pudo ver la leve inclinación de la comisura de su boca mientras Sunike hablaba. Y una pequeña rebelión adolescente era inevitable, general. Una larga trenza castaña caía sobre un solo hombro, mientras que su largo flequillo puntiagudo sombreaba sus ojos color ámbar dorado. Una ajustada chaqueta de cuero negro estaba adornada con azul y oro, los colores de Victory Wing, y un amuleto plateado con una cabeza de león colgaba de su cuello. Un sable pistola del tamaño de un espadón colgaba de su espalda, aunque el mecanismo del revólver parecía albergar largos generadores miniaturizados en lugar de munición. Honestamente, incluso sabiendo que se trataba de una batería hiperavanzada, a la que Jaune llamaba célula de microfusión, sus propios hombres no habían podido descifrar su funcionamiento al escanearla. Solo podían decir que la energía que generaba en ráfagas cortas era aterradora. Si no fuera porque Jaune había afirmado que era increíblemente ineficiente para Atlas en ese momento, habría pedido más. Aún así, todos los miembros del ala Victoria tenían células similares implantadas en sus armas de cazadora, con el recordatorio de no permitir que ninguna se rompiera mientras liberaban energía. La explosión que Jaune había mostrado usando una de repuesto como ejemplo en las gélidas tundras del norte de Solitas había demostrado ese peligro. Incluso si algunos miembros de la vieja guardia clamaban por su producción en masa para utilizarla como arma. Ironwood lo desactivó, revelando la información de Jaune sobre el estudio de lo que él llamaba radiología. Que cualquier radiación residual que aparentemente quedara después era un peligro que haría inhabitable la zona alrededor de la explosión inicial durante años. Y el chico no era propenso a fanfarronerías ni mentiras sin sentido. Tendría que conformarse con la planta geotérmica cuya construcción Jaune había aportado valiosa ayuda y conocimiento.
Las alternativas energéticas limpias y seguras eran preferibles a algo tan potencialmente destructivo como la energía de fusión. Sobre todo, una vez que Iron Wood pudiera presionar con éxito para que esa misma energía geotérmica calentara adecuadamente el manto con menos gasto de polvo. Jaune incluso había estado dispuesto a permitir que Jax pusiera su nombre en el frente del billete para ganar el prestigio que el empresario buscaba a cambio, aunque Iron Wood no estaba completamente seguro de si el hombre estaría dispuesto a aceptar fácilmente una caída tan grande en los ingresos por ventas. Pero dejando de lado los pensamientos sobre la tecnología energética revolucionaria, propone un dispositivo que podría eliminar el examen médico y que cualquiera puede improvisar. Gritó Iron Wood. Sin consultar a nadie sobre cómo presentarlo al público y sin causar revuelo. Ya es demasiado tarde para retirarlo, se ha extendido como la pólvora por internet. No lo propone, lo ha creado directamente. El especialista Noire ha informado que lo armó en 2 horas. No dará ningún consejo médico serio, como dijo el joven Jaune en su video, aseguró el buen doctor mientras su silla de varias patas se acercaba silenciosamente a su lado para poder darle una palmadita en la espalda al general. No es que vaya a dejar a todos los médicos sin trabajo de repente. Tampoco puede recetar legalmente nada más que, como ya había demostrado. Como mucho, sugiere ciertos tipos de té o comer más alimentos que aportan vitaminas para ayudar con las deficiencias. Y lo hizo porque el padre de una de sus amiguitas fue hospitalizado y alguien intentó matarlo la noche siguiente, añadió el capitán Soline con un gesto de aprobación. Es adorable. A veces se olvida, general, que Jaune solo tiene 13 años. Aunque no lo hayamos dejado ser un niño en mucho tiempo, es joven. A veces hacen cosas de las que, en retrospectiva, podrían arrepentirse. No se va a arrepentir de nada porque va a funcionar. Iron Wood observó cómo el video se repetía y Jaune comenzaba a presentar un nuevo producto en el que estaba trabajando junto a Nikos Sportswear para presentarlo directamente al mercado. No cuando cuesta casi lo mismo que un scroll y puede brindar la tranquilidad de una cita médica inmediata. Iron Wood volvió a suspirar mientras sus compañeros se reían entre dientes de su difícil situación como general de Atlas, a quien la población consideraba el hombre a cargo del pequeño profesor. Tenía los ojos cerrados mientras el pulgar y el índice le apretaban el puente de la nariz. Convoquemos una conferencia de prensa para confirmar la revelación de Jaune y que, simplemente por pasión juvenil, filtró la información con demasiada emoción. Incluiremos al Dr. Polendina como colaborador para acallar a los detractores y contactaremos a la empresa Nikos. En cuanto el producto esté disponible, quiero un pedido oficial de 100 unidades para evitar que se piense que fue una casualidad. Podemos usarlos para incentivar al curso superior de la academia. Eso y contactar con alguien de finanzas para presupuestar una orden de trabajo militar para obtener más. El bienestar y la tranquilidad de mis soldados valen cualquier precio. Jaune ya me envió un correo electrónico para que uno de sus fabricantes se asegurara de conseguirle suficientes monitores de salud nuevos para equipar a todo su ejército, siempre y cuando usted proporcione las materias primas, general. Incluso exigió que no le pagaran por ello. El Dr. Polendina rió. Ah, así fue como fue. Iron Wood suspiró y abrió un ojo de par en par para ver al capitán Soline y al Dr. Polendina sonriéndole. Habían usado el video de Jaune como una broma, a sabiendas de que el chico había enviado un correo electrónico para cubrirse las espaldas al difundir el video, ahora viral. Por favor, empiece con eso la próxima vez, doctor. Gruñó Iron Wood con un suspiro de derrota. De repente me doy cuenta de que tendré que lidiar con el hecho de que Jaune está entrando en una edad difícil de manejar y me gustaría recordar que aún tiene algo de cordura. Pero, general, si lo hiciera, el capitán Soline y yo no habríamos tenido ningún entretenimiento en el día. Iron Wood se desesperó. Se le había olvidado que Jaune había entrado en la pubertad y se estaba convirtiendo en lo que más irritaba a un educador. Un adolescente. Y ya ni siquiera podía intentar engañar al chico, ya que la mayoría de sus amigas eran chicas atractivas de su edad, sin mencionar el hecho de que el chico era un genio que podía oler a un mentiroso a 1 kilómetro de distancia.
Es especialmente desgarrador ver cómo Jackson tenía una ventaja abrumadora sobre cómo, incluso antes de la pubertad, Jaune había reaccionado ante Winter y Weissschne, según los informes. Iba a hacer algunas llamadas. Aún tenía que haber algo que pudiera hacer. And-2. Si de verdad te interesa la historia de mi historia o la naturaleza de la semblanza de Gacha Jaune, lee esto. Si no, o si crees que es demasiado spoiler para saberlo sin que se presente de forma natural en la historia, si es que llego a hacerlo, no dudes en omitirlo. Mientras que el fragmento de Canon Jaune, también conocido como el alma y el aura de Juniper, se encuentra dentro de Gacha Jaune, siempre activo con el efecto de Aura Amp con algún efecto menor, que también afecta al propio aura y semblance de Gacha Jaune. El semblance de Gacha Jaune no es Aura Amp. Nunca lo ha sido. Porque él es el campeón del dios de la oscuridad, en lugar de amplificar el poder del aura, la luz del alma, amplifica la oscuridad del alma. El egoísmo, la codicia, la pasión, todas esas cosas que, si bien son buenas en pequeñas dosis, son un veneno en grandes dosis. La ironía es que, canónicamente, Jaune, a pesar de ser una especie de autoinserción de mierda que salió mal, que sigue acaparando la atención y que solo resulta vagamente interesante en los volúmenes más recientes, en mi opinión, es un personaje que se suponía que era un niño muy bueno. Incluso su actitud tonta, optimista y de aún necesitamos ver la luz al final del túnel, podría ser parte de la alegoría del camino de baldosas amarillas que el equipo Rubí, también conocido como las zapatillas de Rubí, debía seguir y recorrer. ¿Quién sabe? Así que todas sus pasiones oscuras son un deseo enloquecido y ardiente de ser un héroe, aunque su imagen de héroe crece y cambia a medida que él lo hace. Por eso, la semblanza Jaune de Gachaverse se llama Passion Overflow, ya que irónicamente es similar a Metzle y lo empuja a seguir sus pasiones y deseos total y completamente, pero sin cambiar fundamentalmente a sí mismo como persona, solo sacando partes de él que una persona normal podría suprimir inconscientemente. A veces, mientras Aura Amp intenta recuperar su aura y sanar su cuerpo, también acelera Passion Overflow, causando escenas estremecedoras como cuando exigió la libertad de Cinder, llegando incluso a amenazar con dejar de cooperar con Atlas. Técnicamente eso significa que cuanto menor sea su aura, más fuerte será la influencia de su semblanza. Y Marcus Black intentó no solo activar Passion Overflow, lo cual, siendo sinceros, probablemente cambió el desarrollo y la química cerebral de Jaune profundamente a lo largo de su vida, sino también, sin saberlo, el fragmento de Aura Amp que lo potenciaba. Cuando Aura Amp intentó activar Passion Overflow, eso no terminó bien para él, ya que un cerebro humano normal obviamente no está diseñado para eso. Especialmente uno que no se había desarrollado desde el principio de su vida para adaptarse a él. Y me refiero a toda la vida de Jaune. Es posible que una semblanza esté activa incluso antes de que se desbloquee aura, según el ejemplo de Gillian Asturias de la novela ligera oficialmente reconocida Ruby, Before the Dawn. Quizás sería incluso más preciso decir que, en este punto, Gacha Jaune es una masa de emociones humanas que se cree una persona. ¿Quién sabe? Creo que esa parte es una interpretación personal. Y mientras que Juniper poseía una enorme capacidad de aura gracias a que Aura Amp expandía su capacidad a lo largo de su vida inconscientemente, Jaune poseía una enorme capacidad, además de que Passion Overflow lo hacía mucho más fiel a sí mismo, añadiéndole constantemente mayor claridad, profundidad y fuerza. Diferentes caminos para un resultado similar. Y después de tantos años, Aura Amp y Passion Overflow también están empezando a fusionarse poco a poco. Después de todo, a pesar de sus diferencias, tanto Juniper como el propio Jaune son Jaune Arc. El resultado final podría ser una incógnita para cualquiera, especialmente cuando el saqueo de almas de Marcus los arrancó de raíz antes de volver a colocarlos en su lugar. Ese momento impactante abrió el camino a nuevas emociones y deseos. O tal vez podríamos llamarlo pubertad. Jejeje.